personas murieron después de un choque frontal en el corredor del Nalón. A más hay de ellos mancaos. El suceso sucedió al altor de la Ponte de los Llerones, en Sama y Angreu. En el accidente vieronse implicados 2 vehículos. Las primeras hipótesis apuntan a que el turismo que circulaba contra el entregu invadió el carril contrario. El Gobierno de Asturias va a presentar la so candidatura para acoger el llar de la Agencia Estatal de Salud Pública, que va a encargarse de la vigilancia de la salud de la población. La ministra de Sanidad, que güey tuvo en Asturias, visitó el Centro de Salud del Llano, en Xixón, un de los centros de alta resolución a urgencias. Mónica García califica de buena noticia la futura creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, pero no precisa dónde se va a ayudar. La empresa gallega Grupo Cuevas prepara la su entrada en el grupo El Arco. La operación va a suponer la entrada del grupo gallego, una distribución minorista en Asturias, y la concentración, otra vuelta, del PU asturiano en retail especializado. Gobierno y comunidades pautaron la prohibición de los móviles en los centros educativos. Asturias apuesta por acutar el uso del móvil de aules a labores pedagógicas y va a mandar instrucciones a los centros educativos. El Gobierno central encamienta a las comunidades a regular la presencia de estos dispositivos en aules siguiendo los encamientos del Consello Escolar. El 35% de los asturianos no leyeron ningún libro en el último año. El libro en papel además sigue siendo el formato preferido de los lectores. Nada más 3 de cada 10 leen libros digitales. La medriana lectura que tuvo lugar con el andancio de COVID caltúvose. El 66% de los titulados por la Universidad Ubieu consiguió trabajo al año de graduarse. Dizlo el informe de calidad del curso 22-23. La cifra lle 2 puntos per enriba del informe del año anterior. Mejoró también la satisfacción de alumnos y profesores, que la asitian en 8 sobre 10. 3/4 partes de los estudiantes encamentarían lo que cursaron a otras personas.